por supuesto, pero por supuesto que cuando uno se despierta aquí en Europa y se consigue con que hay una cosa en Rusia, a uno se le cae toda la pauta. Hoy sábado 24 de junio del año 2023, 24 de junio, día de San Juan y también día donde normalmente conmemoramos la batalla de Carabobo y día del ejército en Venezuela. Pero ni San Juan, ni ejército de Venezuela, ni Carabobo, Rusia. Putin está viviendo unas horas amargas que no sabemos de verdad de qué se trata. No sabemos cuál es el desarrollo de todo esto. No sabemos de dónde viene ni para dónde va. Lo que sí está perfectamente claro es que no son cosas normales. Algo está pasando. Siendo Putin un hombre especialista en contrainteligencia, especialista en el engaño, especialista en infiltración, es lógico que dudemos y que nos intentemos explicar qué es lo que está ocurriendo sin caer en la guerra de la propaganda que obviamente está en desarrollo. ¿Qué le está pasando a Putin? ¿Qué está pasando en este momento en Rusia? Lo que tenemos hasta el momento solo nos permite especular, obviamente. Hay que esperar los hechos cumplidos, pero algunas hipótesis sí podemos adelantar. Creo que es necesario, viendo lo que tenemos hasta el momento y teniendo siempre presente que con Putin hay que dudar de cualquier cosa. De las horas amargas de Putin, hoy, sábado 24 de junio del 2023, hablaremos en este Fuera de Orden número 601. Vamos para allá. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque eso es lo que hay. Las demás especialidades, olvídate. Aquí lo importante es que son unos criminales. El que no quiere ver será ciego para siempre. Y el que no quiere escuchar será sordo para siempre. Y le entrará por aquí y le saldrá por aquí. Así es sencillo. Así es sencillo. No hay peor borrego que aquel que, formando parte del rebaño, cree de verdad que ese lobo que está allí disfrazado de oveja hispana de a los quietos, más muerto que Chávez. Putin, más muerto que Chávez, tu pana, te está esperando. Putin, Chávez te está esperando. Chávez está jalando esas patas, ¿vale? Diantre. Caretabla obsoleta, desvencijada, periclitada. Hay que limarla, lijarla, sellarla, barnizarla, contrachaparla, pulirla y exponerla para que todo el mundo diga, ahí va, ese Caretabloski. Gracias por estar de vuelta a su canal de actualidad política venezolana, hispanoamericana y mundial en español. Lo que esté pasando en el mundo vamos a revisarlo y a tratar de explicárnoslo a ver si entendemos algo, porque a veces ni yo mismo entiendo qué es lo que está pasando aquí, uno no se la sabe toda. Pero bueno, por lo menos uno echa una conversadita para decir, coño, yo creo que esto es lo que hay. Gracias por entrar a nuestro canal, por suscribirse al canal y por activar las notificaciones para estar pendiente de todo lo que publiquemos aquí. Les agradezco muchísimo, además, a los que me han ayudado a armar comunidad aquí en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto a seguir creciendo y a seguir llevando las cosas. Por supuesto, por el nivel de calidad que se merecen y que ustedes nos ayudan a ir conformando poco a poco. Seguimos aquí armando todo esto. Por supuesto hay cosas que no se ven, me veo nada más yo, pero poco a poco vamos haciendo las cosas. Gracias a quienes se han sumado a nuestra página en Facebook. Allí recuerden que nuestra página en Facebook es la forma de comunicarse con nosotros. Están los mensajes directos abiertos para que todo aquel que desee hacernos llegar alguna información, algún comentario, algún saludo, por supuesto que esa es la vía. Les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo. Enemigo de todos los malos, como Putin, por ejemplo. Pero amigo de algunos buenos. Y amigo tuyo, vamos a estar claros. Y seguimos. Las cosas a veces pueden ser vistas de distintas maneras. Yo les voy a contar algo muy personal. No acostumbro, creo que no es del interés de la gente que uno se ponga a contar cosas personales. Pero yo, cuando llegué a este país llamado Alemania, que me ha permitido vivir en libertad y con tranquilidad, viví cerca de 6 meses en un refugio. Yo soy un refugiado. Y en unos días me di cuenta de que yo era un refugiado más dentro de un inmenso conglomerado de refugiados.
Pero poco a poco empiezo a notar que la mayoría de los que estábamos allí estábamos refugiados por culpa de regímenes apoyados por Rusia. Es decir, por Putin. O directamente víctimas de Putin. Fue en ese refugio donde yo conocí el drama de los chechenos, que de verdad ya no se los puedo ni contar con palabras. Una de las cosas que a mí no se me olvida es el rostro de los chechenos en el refugio. Una gente joven, sobre todo muchachos, ¿no?, que vienen escapándose porque los reclutan a la fuerza para las milicias. Y tú le ves el rostro de cansancio, de rabia, de fastidio y la actitud. Y tú dices, bueno, ¿cuántos años de sufrimiento no tendrá esta gente? Una gente que nació en guerra, unos muchachos que nacieron en guerra, porque la guerra estalla en Grozny en el año 95 con Boris Yeltsin, y mira por dónde vamos, ¿no? Recuerdo a los georgianos, también huyendo de toda la desgracia en ese país. A la gente de Armenia. Bueno, los propios sirios, ¿de qué están huyendo? Entonces, es toda una situación allí que uno dice, caramba, pero ¿cuánto daño nos hacen estos bichos? ¿Cuánto daño hacen a tanta gente que ni siquiera sabe por qué le está pasando lo que pasa? Por esa razón, viendo todo lo que ha ocurrido, y luego de haberme equivocado yo personalmente en mi valoración sobre lo que iba a hacer Putin, yo nunca pensé que Putin se iba a lanzar a la guerra. De hecho, los navegadores me lo preguntaron en público, creo que fue en la Deutsche Welle, me preguntaron, ¿usted cree que...? ¿Verdad? Yo dije, no, yo no creo que Putin sea tan tonto para hacer eso. Bueno, no contábamos con su astucia, no sabíamos en realidad qué era lo que quería hacer Putin. Que yo creo que es lo que todavía no sabemos. Nadie ha dado todavía una explicación plausible de qué es lo que quiere hacer Putin. Porque la explicación de que él quería hacer una guerra y se fue para la guerra y que la guerra la está perdiendo, yo siempre la pongo en duda, porque a mí me parece que la propaganda no nos hace bien. Y que la buena parte de las cosas que salen son propaganda. Y, oye, entonces están pasando cosas. Está pasando esto, ¿no? Este hombre que ven ahí en pantalla es el jefe del grupo Wagner. ¿Qué es el grupo Wagner? El grupo Wagner es un ejército privado, es decir, un colectivo, unas milicias, unos paracos, unos paramilitares. Este hombre, ¿de dónde sale? Y es interesante digamos, el relato que hay con respecto a él. Este señor era originalmente perro calentero, es decir, el señor vendía perros calientes. Amigos, o sea, estamos hablando de un tipo que vendía perros calientes y que hoy está dando una especie de golpe de estado o de cosas que en realidad no sabemos al final qué es. A mí me llama mucho la atención que este personaje tenga su particularidad, ¿no? De ser el grupo Wagner dirigido por un tipo que viene de un origen como el de este personaje. Porque este señor Prigozhin tiene el origen que tiene y el dinero que tiene y termina haciendo lo que hace. Un tipo que era perro calentero, cae en la Unión Soviética y empieza a hacer negocios y monta restaurantes. Empieza a hacerse famoso y millonario. Empieza a Putin a ir a sus restaurantes. Se hace mucho más famoso. Termina siendo aliado de Putin y al final termina armando un ejército privado para ponerlo al servicio de Putin para ayudarlo a la guerra contra Siria. O en la guerra de defensa del régimen sirio, que es lo lógico decir. Y para librar guerra, son unos paramilitares, pero son fundamentalmente unos mercenarios. Este tipo es el jefe de los mercenarios. Este es el tipo que está amenazando a Putin en este momento. ¿Cuál es el origen del problema que este sujeto tiene? Para empezar, vuelvo a decirle, el tipo era un vendedor de perros calientes, de hot dogs, de salchichas. Luego se convierte en dueño de restaurante, luego se convierte en oligarca y luego se convierte en una de las más cercanas figuras alrededor de Putin. Este sujeto es quien tiene en este momento un berenjenal armado. ¿Por qué?
porque el señor reclama que no están desde los altos mandos militares rusos haciendo la guerra como se debe, la guerra contra Ucrania, se debe decir. Él no está contra la guerra. Él dice que la guerra no se está haciendo de la forma que debería hacerse. Y este señor lo ha dicho y ha lanzado el siguiente mensaje. Atención. 7 часов 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме, проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нету, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. ¿Qué dice este señor? Este señor dice que los que están haciendo la guerra, en Ucrania son unos incapaces, que no hay suficientes recursos y sobre todo que le están mintiendo a la gente, que tienen un número de bajas superior y que las cosas no están bien. Y él está pidiendo desde hace rato un cambio en la estrategia y ese cambio en la estrategia no ha ocurrido. Además de eso, el señor dice que como represalia por sus críticas, el ministro de la Defensa, que es el principal objeto de su crítica, ordenó bombardear una importante posición donde sus hombres se encontraban. ¿Y quiénes son sus hombres? El tipo tiene, como no, tiene unos soldados de élite bien formados, pero el grueso son bichos recogidos de la calle y sacados de las cárceles. Es decir, carne de cañón. Porque estos tipos, su estrategia es ganar por volumen. Te mandan a 2000 bichos mal armados y todo aquello en la vanguardia y detrás van 100 tropas élites. Al final las tropas élites entran a las ciudades caminando por encima de los cadáveres de sus propios soldados y de todos los que murieron en la defensa de la posición. Entonces eso, por supuesto, hay que entenderlo como lo que llamaríamos en Venezuela un colectivo. Son un grupo de delincuentes armados bajo el amparo del Estado, pero además que trabajan a destajo. Bueno, el ejército sale, ¿no? Y ponen a hablar a una persona para amenazar, no al jefe de Wagner, sino a quienes están con él y a darles además un mensaje interesante. Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины.
Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Federación. Bueno, le dicen a los tipos, mira, déjense de eso. Por supuesto que Putin habló. No, será loco. Putin es cualquier cosa menos loco. Putin sale y habla y dice lo que tiene que decir. Y hay, desde mi punto de vista, 3 hipótesis que se pueden manejar hasta el momento con respecto a lo que está ocurriendo. Y ya vamos a hablar de eso. De lo que sí estamos hablando y lo que ya hemos hablado es de cómo en Venezuela tenemos ya no solamente una oposición falsaria y prostibularia, sino que ella misma se subdivide. Y entonces la oposición falsaria y prostibularia tiene ahora una oposición radical que también es falsaria. Eso está en nuestra carta cifrada de ayer viernes 23 de junio del año 2023. Todos los lunes y todos los viernes una carta cifrada con el análisis de lo que ocurre, con el análisis de lo que estamos viendo y con el análisis de lo que sentimos que puede seguirse desarrollando con los recursos y la información que tenemos a mano. Eso es exclusivo para los suscriptores del plan Full en mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Entérate de lo que pasa y ve otra forma de atacar y de explorar los problemas con la carta cifrada de los lunes y los viernes, exclusivo para mis suscriptores del plan Full en mi cuenta en Patreon. Selva Montgomery es tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Quien quiera vivir el sueño americano con el ladrillo más importante que es la casa propia tiene que entender que Selva Montgomery es la persona para acompañarte en eso. La comunidad hispana en los Estados Unidos sabe ya que Selva Montgomery es la persona indicada para hacer todo lo necesario y llegar a construir el sueño americano de la forma precisa con la casa propia. Desde el momento que la sueñas hasta el momento que recibes la llave, Selva Montgomery estará allí para acompañarte en el sueño americano, teniendo lo más importante, la casa de tus sueños. Y lo que no es un sueño tampoco es unas visitas. Bueno, puede ser una nada más, tiene que ser varias, a Escocia, porque tenemos que conocer los secretos de Escocia. Ir a Escocia, pero que nos cuenten la historia en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano, con eso es posible. Conocer los secretos del whisky, conocer todo lo relacionado a la maravillosa Edimburgo, a la bellísima Balmoral, a las bellas actividades que se realizan en la cultura de ese país, el sonido bellísimo de la gaita, el sonido maravilloso que da ese instrumento musical y su origen. Todas esas cosas las puedes aprender en tu idioma. Viajes en grupo, viajes en pareja, viajes en solitario, pero en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Los secretos de la tierra escocesa, siempre disponibles para ti. Para estas vacaciones, para la que viene, para el verano, para el otoño, para el invierno, para donde sea, pero en castellano. Andar por la vida sin un abogado es un error, amigos, es un grave error. Pero sobre todo si estás en medio del proceso de solicitud de asilo o de refugio o de protección humanitaria en España, tienes que tener perfectamente claro que lo requerido es tener un abogado. Hispanidad, Abogados y Asesores. Hispanidad y Abogados y Asesores se encargan de guiarte por el proceso, de representarte, no de guiarte, de representarte. No caigas en el radiobemba, no caigas en manos de estafadores. No se trata de leerte o de verte lo que te dicen en un video de 30 segundos en TikTok. Se trata de tener un abogado. Hispanidad, Abogados y Asesores. Nosotros tenemos, por supuesto, que decirle a todo aquel que quiera votar por el comunismo que el comunismo fue capaz de destruir un planeta. Si fue capaz
El comunismo de destruir un planeta que no puede hacer con tu país. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Es el libro de Oscar Alfonso Torres. Una maravillosa fábula con la que entendemos que sin duda alguna, si el comunismo puede destruir un planeta, que no le puede hacer a tu país. Si tienes a alguien cerca de ti que en las próximas elecciones en tu país quiere votar por el comunismo, regálale este libro para que sepa que cuando vote por el comunismo está votando por la destrucción. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. El libro de Oscar Alfonso Torres, disponible a nivel mundial en Amazon. Bueno, y entonces Putin, ¿qué hizo Putin? Putin, por supuesto que apareció y habló y dijo lo que normalmente dice alguien como Putin cuando está siendo asediado. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. En efecto, Putin está haciendo un análisis que debe manejarse. ¿Putin qué está diciendo? Está diciendo que todo esto se parece a lo que ocurrió en 1917. Lo que pasa es que él no profundiza, porque por supuesto le está hablando a su propio público. Esto no es un mensaje para el extranjero. ¿Qué pasó en 1917? Vamos a ver si nos suena a lo que está ocurriendo ahorita. En 1917, un gobierno desgastado en Rusia, un régimen venido a menos y abiertamente en decadencia como el régimen zarista, se embarca, cae en la trampa de irse a la Primera Guerra Mundial. Se embarca en la Primera Guerra Mundial y al embarcarse en la Primera Guerra Mundial descuida el frente interno. Sin suficientes recursos, sin suficiente alimento, sin suficientes pertrechos y con una pésima capacidad militar, se lanzan a esa guerra y empiezan las deserciones en el ejército y empiezan en efecto a perder la guerra. Empiezan a perder su capacidad de pelear y se desata la gran guerra interna, la gran guerra civil interna, cuando los comunistas se alzan, Trotsky y Lenin se alzan para en efecto derrocar al régimen zarista, denunciando que la Primera Guerra Mundial en realidad era una guerra de imperios, que era una guerra imperialista. Y que como ellos eran el proletariado, ellos se alzaban para detener una guerra imperialista donde quienes estaban muriendo eran los trabajadores.
derrocan al zar, fusilan a su familia e instauran la Unión Soviética. Sacan a Rusia en primera instancia de la guerra y luego regresan a ella y todo aquello y bueno, recuperan ahí unas cosas, etcétera, etcétera. Es decir, utilizando la excusa de la guerra perdida, hicieron un alzamiento interno y salieron del régimen. Salieron del régimen y volvieron a la guerra en mejores condiciones. Eso es lo que le está señalando. Claro, él lo señala de forma parcial, él dice que bueno, que se perdió la guerra y tal. Pero, a ver, vamos a los paralelismos. Un régimen desgastado, una guerra mal ejecutada, una guerra con unas excusas que solo las entendía el liderazgo y no las entendía la población, unas estrategias militares que se están demostrando no del todo efectivas, por lo menos frente al público, y un alzamiento dentro de la propia Rusia. Es decir, no una derrota externa, sino un alzamiento interno. ¿Que a dónde apunta? Parece que apunta hacia la salida de Putin del poder. O por lo menos de su liderazgo. ¿Y qué fue lo que terminó pasando en el 1917? Hace ya 125 años, 105 años. A ver, sí, 105 años. ¿Qué terminó pasando en medio de eso? Lo que terminó pasando fue que los bolcheviques que llegaron al poder diciendo que eso era una guerra imperialista, que ellos se salían, después que tomaron el poder dijeron, ahora sí vamos para la guerra. Hay que preguntarse, ¿este tipo Prigozhin qué es? ¿Es un político? ¿Es un líder popular? ¿O es un mercenario? ¿O es un asesino? ¿O es un hombre de negocios que encontró en la guerra al lado de Putin un gran negocio que hacer? ¿Es este tipo Prigozhin un anti-Putin que quiere acabar con la guerra con Ucrania y hacer la paz y un tipo vivir pacíficamente? ¿O es un tipo que quiere seguir haciendo negocios con la guerra y Putin dejó de serle rentable? Estamos frente a otro Lenin, frente a otro Trotsky con la misma capacidad asesina y con las mismas, sin ideología, pero con la misma raigambre criminal. No lo sabemos. Podemos tener tres hipótesis. Uno, que este grupo se salió de control. Simplemente se salieron de control, porque así son los tipos de armas, tal, se volvieron locos y dijeron, nosotros tenemos más poder que el ejército, por lo tanto nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Eso muchas veces pasa entre los grupos en armas, sobre todo cuando se encuentran en medio de una guerra. Eso puede ser una de las hipótesis. La segunda hipótesis es que todo esto sea una jugada de Putin para justificar una purga, porque siendo el ministro de la Defensa de Putin uno de los hombres más criticados a nivel nacional por los propios medios pro-Putin, uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿cómo permite Putin, que es un tirano, que en sus medios de comunicación controlados por él se critique de esa manera a su ministro de la Defensa? ¿Será que él es quien desata las críticas contra el ministro de la Defensa para poder tener allí lo que en efecto está ocurriendo? No, la culpa no es de Putin, la culpa es que tiene a ese ministro de la Defensa inepto. Es una especie de cortafuegos. O sea, la gente no critica a Putin, sino critica al ministro de la Defensa. Entonces, oye, que saque al ministro de la Defensa y que ponga a alguien competente. Y ahí entonces aparece este Prigozhin como una figura que él sí quiere hacer la guerra, que él sí quiere ganar la guerra. El ministro de la Defensa, ¿no? Mantén divididos a los que están por debajo y mantente tú arriba siempre. Eso es algo que dentro de la estructura mental tiránica de Putin tendría todo el sentido del mundo que está ocurriendo. Por lo tanto, podrían haber dos cosas. Número uno, que los alzados sean derrotados, que le corte la cabeza a toda esa cabecilla de Prigozhin para abajo y que aproveche y se pegue también al ministro de la Defensa. O que termine cayendo el ministro de la Defensa, se sacrifique la cabeza de Prigozhin y siga la cosa como está, con determinados cambios allí. Es decir, toda una excusa para salir del ministro de la Defensa. No sabemos, hay que tenerlo en la mesa. Lo tercero es que esto sea una jugada del ejército. Una jugada del ejército que es quien le está diciendo a Prigozhin, álzate, nosotros no te vamos a hacer nada. ¿Todo eso para qué? Para forzar la salida del ministro de la Defensa o para forzar un cambio en la estrategia completa que inclusive podría incluir, si se resiste, la propia salida de Putin. Porque así son las cosas, lo estamos entre malandros. Pero luego de estas tres hipótesis, yo me puse a pensar que puede haber una cuarta hipótesis mucho más sencilla cuando se trata de malandros, sobre todo de mercenarios. Estos bichos son mercenarios. ¿Y qué quiere un mercenario? Dinero. Negocio. Por lo tanto, ¿qué hace que un mercenario cambie de bando? Que consiga a alguien que le pague más. Si esa es la hipótesis, si de verdad este tipo se volteó porque le ofrecieron más, la pregunta es, ¿quién es ese alguien que le ofreció más a este mercenario para volteársele a Putin? ¿A cambio de qué?
¿Y quién es ese mercenario? Ese nuevo jefe de los mercenarios. Ese que está pagándole a este mercenario. ¿Quién es? ¿Y cuáles son los intereses? Los Estados Unidos, Zelensky, la OTAN, China, Turquía, la oligarquía rusa. Todos. No lo sabemos, pero lo vamos a saber. En el siguiente segmento, otros delincuentes, pero venezolanos. ¿Usted sabe cómo forman a los policías venezolanos? ¿Usted sabe cómo hacen para ponerse un uniforme? Hemos encontrado cuánto le cobran a una persona en Venezuela para regalarle el uniforme y que salga para la calle a matraquear. En el siguiente segmento, la Academia de Polichoros, en este Fuera de Orden del sábado 24 de junio del año 2023. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.